Unbekannter Weg mag sein, dennoch geh ich nicht allein, denn der Herr verlässt mich nicht, wenn ich ihm folge hier. Was auch immer kommen mag, er bleibt bei mir Tag für Tag, und ich weiß, mein Heiland ist bei mir. Er ist bei mir, stets bei mir. Er ist bei mir, in dem Sonnenschein und Regen, ist uns Jesus stets bei mir. Wenn die Stürme draußen sehr, dunkle Wolken um mich her und die Wogen um mich toben in der finstern Nacht, dann mich hält an seiner Hand, der alle Furcht verbannt, denn in seiner Liebe mich bewahrt. Er ist stets bei mir. Er ist stets bei mir. In dem Sonnenschein und Regen ist mein Jesus stets bei mir. Wenn die Sorge dieser Welt dicht wie Nebel mich befällt, wenn die ganze Höllenmacht auf meine Seele umgibt, dann höre ich die Stimme des Herrn, sei getrost, ich bin nicht fern, sehe doch, wie sehr ich dich geliebt. Er ist stets bei mir. Er ist stets bei mir, in dem Sonnenschein und Regen, ist uns Jesus stets bei mir. Er ist stets bei mir. Er ist stets bei mir, in dem Sonnenschein und Regen, ist uns Jesus stets bei mir. Oh, welch eine süße Melodie legte Jesus mir ins Herz. Fürchterlich dich lieb, bin stets bei dir, in des Lebens Freud und Schmerz. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Freudig darf ich ruhen in seiner Gnad, finde bei ihm Schutz und Halt. Schauert sein freundlich Angesicht, jagtet drum mein Widerstand. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Geht mein Weg durch tiefe Wasser auf, scheint der Dornen voll und steil, darf ich doch den Heiland froh vertrauen, seine Führung ist mein Heil. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Da kommt Jesus wieder und wird mich grüßen in der Herrlichkeit. Freudig darf ich ihm entgegengehen, werde bei ihm sein auf Zeit. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Jesus, Jesus, Jesus,
ein Halleluja zu. Amadas hermanas y hermanos en el Señor, Alle, todos los que por todo el mundo están conectados, begrüßen wir auf saludamos de todo el corazón desde Zurich y os deseamos a todos la bendición abundante de Dios beim Hören des Wortes, al escuchar la palabra, das wir Videoschaltung vernehmen werden. la cual escucharemos y oiremos por video. Y le agradecemos al Señor por tener la oportunidad de escucharle, oírle al hermano Frank en vivo. Sean bienaventurados todos en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga en ese día de hoy. Ausrüsten mit allem, Que nos pertreche, dote de todo lo que necesitemos. Y a nuestro amado hermano Frank lo confortalezca según cuerpo, alma y espíritu. mich zur Einleitung Para la introducción, déjeme leer una palabra de Isaías, capítulo 55, bis 11. 1 a 11. Isaías 55, 1 bis 11. 1 a 11. Ach, ihr Durstigen alle, A todos los sedientos, her, venid a las aguas, ihr alle y los kein Geld habt, que no tienen dinero, venid, kauft, comprad y comed. ja kommt, Venid, kauft comprad sin dinero geldlich. y sin precio vino y leche. Warum wollt ihr Geld für ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan euren sauren y vuestro trabajo en lo que no se sacia? Hört doch auf, Oídme atentamente sollt ihr Gutes zu essen y haben, comed el bien o del bien, soll sich y se deleitará vuestra alma con grosura. Leiht mir euer Ohr, Inclinad vuestro oído y venid a mí. hört, Oíd auf das y vivirá vuestra alma. denn ich will Y haré mit euch einen ewigen Bund y haré con vosotros pacto eterno, die dem David las misericordias firmes a David. Gnaden der Verheißungen verwirklichen. Wisset wohl, He aquí ich habe ihn zum Zeugen que yo lo di por testigo a los pueblos, und Gebieter von Völkerschaft, por jefe y por maestro a las naciones. Volksstämme He aquí llamarás a gente que no conociste, und y gente que no te conocieron correrán a ti. Volkswagen werden zu dir herbeieilen, Por causa del Señor tu Dios deines Gottes Willen y del Santo de Israel que te ha honrado. verherrlicht hat. Suchet den Herrn, Buscad al Señor mientras puede ser hallado, ruft ihn an, llamadle en tanto que está cercano. der Gottlose verlasse sein, Deje el impío su camino der auftrete y el hombre inicuo sus pensamientos, kehre zum y vuélvase al Señor, dass sich seiner el cual tendrá de él misericordia, Gott, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. denn meine Gedanken Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, und eure ni vuestros caminos mis caminos, so lautet dice Ausspruch, el Señor. sondern so viel Como son más altos los cielos que la tierra, so viel höher así son mis caminos más altos que vuestros caminos, und meine y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. denn gleich wie der Regen und Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, erhabe den sino que riega la tierra, und befruchtet, y la hace germinar y producir, so dass sie y da semilla al que siembra y pan al que come. Brot gegeben hat. Ebenso Así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amadas hermanas y hermanos, acercaos al Señor mientras es alcanzable. Buscadle a Él mientras se deja encontrar. Amadas hermanas y hermanos, es el postrer tiempo. Aún tenemos la misericordia de podernos dirigir, volver al Señor. El que nos acepta recibe misericordiosamente. Así que agradecemos por otra vez tener la posibilidad hoy de escuchar, de oír su palabra de la fuente fresca. Y como está escrito en 11, la palabra haga en todos nosotros aquello para lo cual fue enviada. Eso es la preparación para el día glorioso de su retorno y la preparación para el llevarnos al hogar o llevar al hogar a la novia. Que el Señor haga todo eso en nosotros. Que su palabra poderosamente crezca en nosotros y nos ordene, nos prepare. Que el Señor nos bendiga y nos guíe en la senda en la cual nos ha puesto. Todos nos ponemos al Señor y ahora queremos orar juntos. Fiel Padre Celestial, a ti sea la honra, la gracia y la gratitud por toda tu bondad, tu fidelidad, el llevar y es el preocuparte por todo lo que necesitemos. Todo como está escrito en Isaías, lo hemos recibido sin haber tenido que gastar plata, dinero por alimento espiritual. Este alimento que realmente nos sacia. Señor, te agradecemos por aún ser misericordioso, por aún llamar a los últimos, que esta palabra sirve para aquello. Sirva para que los últimos salgan y te encuentren y tú puedas serles misericordioso. Señor, bendice tu siervo, confortalécele según cuerpo, alma y espíritu. Dótalo de una y otra vez con tu fuerza, con tu poder, tu bendición y con todo lo que necesite. Señor, te pedimos, bendícenos en este día de hoy y te agradecemos de todo corazón para esto. Amén. Amados hermanos y hermanas, también yo muy de corazón, muy cordialmente quiero saludaros desde Zúrich y deseo a todos de todo corazón la bendición abundante de Dios. Le agradecemos al Señor por la palabra de introducción, la cual el hermano Scherer ha leído. Brevemente volveremos a esto y luego seguiremos con nuestra consideración de la Biblia en siguiente. Por favor, comprendedlo todo, de que ahora se trata del mensaje más importante por el último periodo, la última época antes del retorno de Jesucristo. Que ahora al pueblo de Dios, y con esto quiero decir, el grupo redimido por la sangre, los verdaderos hijos y las verdaderas hijas de Dios, los que su nueva vida, la vida eterna, la han recibido.
estando, participando o queriendo estar en el arrebato, porque de eso se trata ahora, que vivamos nuestra preparación para el día glorioso del día del retorno de Jesucristo. Y tal como está escrito, que en ninguno de nosotros resulte que haya quedado atrás. El último mensaje, con toda serenidad, debe ser anunciado, pues está escrito: solo los que se encontraron preparados entraron a la cena de las bodas y la puerta se cerró. Así que ahora realmente se trata del llamado a salir de todo lo que no concuerde con Dios y con la palabra de Dios. Se trata de que nosotros hagamos nuestras experiencias de salvación, que tengamos nuestra conversión, nuestro renovamiento, nuestra santidad y la plenitud del bautismo del Espíritu Santo, que esto lo experimentemos, y las promesas para este tiempo, que lo creamos teniendo parte en su cumplimiento. La palabra de introducción era tan poderoso, ya era toda una predicación. Volvamos a 2 versículos de esto. Leemos de Romanos 1, Romanos 1, 1 y 2. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, por vocación, apartado para el Evangelio de Dios, llamado a ser apóstol, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esta palabra del apóstol lo cabe muy bien en la palabra de introducción, la cual hemos escuchado. No creemos alguna que otra cosa, sino que creemos lo que Dios, por los profetas, de antemano ha anticipado, ha profetizado, anunciado, y en el Nuevo Testamento lo ha hecho realidad. La redención es realidad divina, y por eso nuestro anuncio únicamente se basa en la palabra profética y apostólica, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo las promesas, los anuncios, y en el Nuevo el cumplimiento, la realidad. Y nosotros ahora podemos tener parte en aquello lo que Dios presentemente está haciendo. Leemos de Isaías 55, 3. Isaías 53, 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Simplemente poderoso. El Señor
te habla a ti y a mí, nos habla a nosotros, a todos nosotros. Prestadme vuestro oído, dice en alemán. ¿A quién le inclinamos nuestro oído? Todos prestan sus oídos en todas las iglesias e iglesias libres, en todas las religiones. Todos inclinan o prestan su oído a aquello lo que ahí se enseña y se predica. Pero el Señor clama inclinarle el oído, clama a sus redimidos y les ordena y nos dice a nosotros, a ti y a mí, inclinad vuestro oído a mí, yo hablaré a vosotros, yo cumpliré las promesas de misericordia, las que le he dado a David. Esto lo cumpliré, pero inclinadme vuestro oído. Yo os daré las promesas para que vuestra fe esté anclada en las promesas de Dios. Oh, hermanas y hermanos, debe resaltarse, sin promesa no es ni posible la fe. Es una fe hecha, una fe propia. La verdadera fe se encuentra solo ahí, donde nosotros le prestamos nuestro oído al Señor, habiendo oído sus palabras y las palabras que Él o las promesas que Él nos ha dado. En fe las hemos aceptado y recibido. Abraham es nuestro primer ejemplo. Dios le dio la promesa y él la creyó y las vio, las promesas las vio cumplido. Nosotros somos la simiente espiritual de Abraham. Creemos las promesas y todas las veremos cumplidas. Alabado y enaltecido sea nuestro Señor. Por favor, no lo olvidéis. Apreciados hermanos y hermanas, así dice el Señor: inclinadme o prestadme vuestro oído, a ningún otro. Prestadme vuestro oído a mí, yo quiero hablaros. Por favor, leemos de Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Gracias sea al Dios viviente por la claridad de su palabra. Él ha hablado y su palabra no puede volver sin efecto a él. Fue dirigida a nosotros y en nosotros hará aquello para lo cual ha sido enviado. Y le agradecemos al Señor nuestro Dios por vivir en este tiempo en el cual también hay tantas voces y tantas voces religiosas también. Le agradecemos por prestarle nuestro oído al Señor, reconociendo que Él ha hecho el pacto con nosotros, habiéndonos dado las promesas,
y que Él, su palabra, en este tiempo nos dirige a nosotros. Y la palabra hará aquello en ti y en mí, aquello lo que Dios se ha propuesto, lo que Él se ha propuesto, lo que Él ha querido. Así lo hemos leído y así será. Alabado sea el nombre del Señor. Por favor. Leemos de Romanos 12, 1. Así los amonesto ahora, amados hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También esto pertenece a todo esto. Amadas hermanas y hermanos, tal como nuestro Señor enteramente se ha entregado para nosotros, su cuerpo, su sangre los ha entregado, hermanas y hermanos, así ahora debe suceder con nosotros, que nuestros cuerpos los pongamos a disposición de Dios, de la cabeza a los pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, disponiéndonos por entero a Dios. Esto sea nuestro culto racional, que el Señor por nosotros, a través de nosotros, como su iglesia, pueda seguir y pueda obrar, y que a través de nosotros pueda obrar aquello lo que Él se ha propuesto y lo que Él nos ha prometido. A esto decimos aleluya, amén. Y decimos, amado Señor, aquí estamos, según espíritu, alma y cuerpo. Te pertenecemos a ti. Tú, por tu sangre, nos has redimido. Somos tu propiedad por tiempo y eternidad. Por favor. Leemos de Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Gracias sea al Señor por tal palabra seria que de hecho nos llega al corazón, que nos habla, que nuestro entendimiento, todo nuestro pensar, nuestro pensamiento, toda nuestra vida, que la ordenemos divinamente para que la voluntad perfecta, toda la voluntad de Dios en nuestra vida pueda hacerse realidad, así tal como hemos leído. La buena voluntad de Dios y la voluntad agradable y perfecta de Dios, esto se realice en la vida tuya y la mía. Que de hecho, de corazón, podamos decir, no la voluntad mía, sino la voluntad tuya se haga. No como yo quiera o quiero, sino como tú quieres.
que de hecho no según la manera de este mundo que vivamos, sino que nos encontramos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios el Señor nos conceda misericordia, que el anuncio de estas palabras maravillosas, que esto lo combinemos con la fe y con la obediencia, diciendo: amado Señor, tú me hablas a mí, yo lo acepto y pido que tu voluntad agradable y perfecta se realice en mi vida. Estoy a tu disposición. Le agradecemos a Dios por su palabra santa y divina. Leemos de Efesios 5, Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó o os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También esta palabra nos toca a todos nosotros en el corazón. Entregamiento pleno, según cuerpo, alma y espíritu, en amor hacia Dios, en amor hacia su palabra, en amor los unos a los otros, mutuo amor. Si estamos unidos en amor de Dios, entonces en amor también los unos a los otros estamos unidos. Y el amor de Dios debe ser derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No es una imaginación, sino que es una experiencia de salvación que podemos hacer que el amor de Dios realmente en nuestros corazones por el Espíritu Santo sea derramado, de manera que incluso a nuestros enemigos los podemos amar. Pero como miembros en el cuerpo de Jesucristo, los unos con los otros unidos, porque según 1 Corintios 12, 13, somos en el amor de Dios, por un espíritu, hemos sido bautizados para un cuerpo, y somos miembros de su cuerpo. Y el Señor, a través de su cuerpo, el que formamos nosotros, el Señor quiere obrar por este cuerpo y en ese cuerpo. Y finalmente hacer con nosotros la perfección. De manera que desde el ver, del creer, lleguemos al ver, cuando el Señor vuelva para llevar al hogar a los suyos. Leemos de Filipenses 2, 7, Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias sea a nuestro Señor. Amados hermanos y hermanas, el Rey de todos los reyes,
el Señor, Él, el primero y el último, Él mismo, se humilló como siervo, hecho semejante a los hombres para cumplir la voluntad de Dios a fuerza de la redención consumada, porque de eso se trataba en todo el plan de salvación de nuestro Dios, que los caídos o la humanidad caída del pecado original, que sea redimido y de hijos de hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios, y por el renacimiento hemos llegado a ser hijos de Dios. Simplemente es tan poderoso que Él, nuestro Señor y Redentor, tomó forma de hombre para que nosotros pudiéramos tomar forma de Dios, asimilando así pudiéndose manifestar así la naturaleza divina en nosotros. Oh, al Señor nuestro Dios sea la gracia por la redención consumada, en la cual tenemos plena parte. Por favor, leemos de 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Gracias sea al Señor, dirigido a todos nosotros, a anciano y joven y anciano, grande, adulto y pequeño, como hijos obedientes. Por favor, amadas hermanas y hermanos, pensad ahora, por favor, en la palabra de introducción. Prestadme vuestro oído, pues hablaré a vosotros. Ahora habla el Señor a los hijos obedientes, hijos de Dios obedientes, a aquellos los que creen lo que Él ha prometido para esta época, a aquellos los que están dispuestos, preparados para hacer cumplir su voluntad. Que en todos nosotros llegue a cumplirse esto, que ya no vivamos según los deseos de ese mundo, sino que entreguemos y dediquemos nuestras vidas plenamente a Dios, y que la obediencia en nuestra vida de fe que se manifieste. Esto nos conceda Dios el Señor a todos nosotros y a mí, en el nombre santo de Jesús. Leemos de Efesios 4, 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gracias sea al Dios viviente, que todo esto lo podamos vivir personalmente, que una renovación plena
tome lugar y que de hecho ya aquí en tierra estemos así unidos de tal modo y que realmente la naturaleza divina y la vida que a través de nosotros por misericordia se demuestra, se manifiesta. Ya no en los deseos de ese mundo, ya no aquí o allá, sino que al dedicado, consagrado al Señor, según espíritu, alma y cuerpo, a Él sea la gracia. Es posible y Él lo obra, lo produce en nuestra vida. Creedlo y será así. Leemos de Hebreos 2, 10 y 11. Hebreos 2, 10 y 11. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque ambos, dice en alemán, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A esto decimos un amén. Amados hermanos y hermanas, habéis oído y prestado atención lo que de la Sagrada Escritura se ha leído. Resumiendo, teniendo el mismo Padre del Redentor, está escrito: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y dirigido a María, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo viene por encima de nosotros, y la nueva vida divina en nosotros se produce así, y somos renacidos para esperanza viva, y le agradecemos a Dios el Señor por haberse realizado, realmente haberse realizado. El Redentor y los redimidos tienen el mismo Padre. Por eso, el Redentor, después de la resurrección, pudo decir: yo asciendo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Hemos sido traspuestos y puestos en la situación, en el estado divino, a fuerza de la consumada redención. Y le agradecemos a nuestro Señor por esto, de que en toda brevedad experimentemos la transformación de nuestros cuerpos, estando siendo elevados en el retorno de Jesucristo para estar con nuestro Redentor. Oh Dios, los bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos nosotros de la abundancia de su gracia y misericordia. Por favor, leemos de Gálatas 4, 5. Los que estaban bajo la ley
que los redimiera, para que alcanzáramos la adopción de hijos. Nosotros hemos sido puestos en ser hijos. Nuestro Redentor ha redimido a Israel, su pueblo de su pacto, y a todos los que de todo el mundo han llegado a ser su propiedad y debieron llegar a ser su propiedad. Nos redimió, nos dio esto de ser hijos suyos para que fuésemos hijas e hijos de Dios, pudiendo orar: nuestro Padre, el que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es realidad divina, y a más tardar en el tiempo de la transformación lo experimentaremos, lo veremos. Pero ya ahora lo creemos, que todo lo que el Señor nos ha anunciado y prometido y nos ha dado, que es y será realidad divina en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, hasta la transfiguración de nuestros cuerpos al retorno de Jesucristo nuestro Señor. Por favor, leemos de Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También a esto solamente podemos decir amén. Apreciados hermanos y hermanas, ahora la pregunta: en este tiempo, ¿quién es guiado por el Espíritu de Dios? Todos nosotros sabemos que la palabra santa de Dios, por el Espíritu de Dios, ha sido inspirado. Los profetas recibieron de este modo todo esto, y también a los apóstoles llegó así. Y todos sabemos que la Iglesia del Nuevo Testamento, por la dispensación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ha tomado su comienzo, y desde ese tiempo el Espíritu de Dios ha obrado en la Iglesia de Jesucristo, que los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, la guianza del Espíritu Santo en los verdaderos creyentes se ha manifestado y se manifiesta. El Espíritu de Dios nos conduce, nos guía en toda verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Y por eso, de vuelta a la palabra de introducción, así dice el Señor: prestadme vuestro oído, pues yo os hablaré. Yo haré pacto con vosotros. La palabra que saldrá de mi boca y ha salido de mi boca no vuelve a mí sin efecto o vacío, sino que haya obrado, efectuado, y ahora viene la palabra poderosa, y haya producido aquello, producido y hecho aquello lo que he hablado o dicho. Aleluya. Os pregunto, ¿hay una palabra en la creación que ha vuelto vacía, sin efecto, o se ha producido y hecho todo de modo que Dios, el Señor, lo ha dicho cuando Él habló: sea luz, haya luz, hubo luz? Pasad por toda la historia, el relato de la creación. Lo que Él ordenó, habló, sucedió, se realizó, estuvo y
y era realidad. Y así todo lo que Dios a nosotros nos ha prometido será todo realidad divina. Creedlo, creedlo. Dios mismo ha tomado la responsabilidad para esto y ha jurado consigo mismo que todas las promesas sean sí y amén, o son. También la promesa de que Dios enviaría un profeta antes del día grande y terrible del Señor, antes de que el sol pierda su luz y la luna se torne en sangre, antes de que el día de la salvación se termine, se acabe. Dios prometió enviar un profeta de la naturaleza de Elías. Y vosotros conocéis todas esas citas bíblicas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. O sea, en Malaquía o en Mateo 17, en todas las diferentes citas bíblicas. Tenemos esta promesa. ¿Y qué debió suceder? Todo debió restituirse, reponerse en el estado original, en la iglesia del Dios viviente. Y todos los que prestan ahora su oído a Dios, todos creen la promesa. El que no cree la promesa para ese tiempo no ha prestado su oído a Dios aún. Él obrará y actuará según su propia conciencia hasta el punto, hasta ahora. Pero el Señor te habla a ti y a mí. Prestadme vuestros oídos. También con referencia a la promesa para nuestro tiempo, de que antes de la venida de Jesucristo, todo se repondrá, todo se ha repuesto en el estado original, cada enseñanza, cada práctica, cada cosa tal como lo fue al comienzo, así debe ser al final. La enseñanza, la práctica acerca de la deidad, acerca del bautismo, acerca de la Santa Cena, de la elección, de predestinación, acerca del pecado original, de la caída, la redención, todo y otra vez todo. Todo esto nos ha sido anunciado. Nunca ha habido época en los 2000 años del Nuevo Testamento en el cual todo, realmente todo, a fondo haya sido manifestado o revelado. Lo más santo lo hemos pisado. El arca del pacto se ha abierto y la palabra se ha revelado. Y todo será puesto en el estado correcto, repuesto en el estado correcto. Y tan cierto hemos leído, sino que haya producido, hecho lo que yo quiero, lo que yo he querido. Aleluya. Alabanza sea nuestro Dios. Lo que con nosotros parezca imposible, eso es posible con Dios. Pero, y ahora viene ese punto importante. Solo si tú y yo de corazón podamos creer lo que Dios ha prometido para ese tiempo, solo entonces Dios en ti y en mí lo puede hacer y producir, Él lo puede obrar y Él lo hará. Alabado sea su nombre maravilloso, glorioso. No solamente tenemos un mensaje que precede la segunda venida de Cristo, sino que todo lo que antes debe suceder y realizarse ha sido anunciado, y todo lo que
tienen oído para oír. Así está escrito en Apocalipsis 2 y 3, 7 veces. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu ha de decir a las iglesias. Esta es una palabra en el Nuevo Testamento, dirigida a nosotros como la iglesia del Señor. Y en el Antiguo Testamento ya fue anunciado: el que tenga oído, prestadme vuestro oído. Dios nos conceda misericordia. Y con esto, por hoy, llegamos al final. Y saludamos otra vez a todos por todo el mundo, desde Zúrich. Y le agradecemos a Dios nuestro Señor, el que ha enviado su mensaje y el que ha bendecido al hermano Branham de manera especial, confirmando la palabra. Y esto es lo que para esta época había sido determinado. Fue puesto en el candelabro. Y por todo el mundo se ha anunciado. Hermanas y hermanos, yo miro atrás a todos esos numerosos años desde la partida del hermano Branham. Y ahora realmente son 170 países en los cuales se ha predicado. Durante todos esos años, en esos 55 años, he ido y venido al aeropuerto y de vuelta. Cada mes viajaba por todo el mundo para esto, lo que Dios nos ha anunciado y prometido, para anunciarlo. Y asimismo, del mismo modo como el hermano Branham, como él ha cumplido su comisión, también yo lo he hecho. También he cumplido lo que el Señor me ha ordenado. Y déjeme enfatizarlo, recalcarlo otra vez. Cada vez que leo lo que el Señor el 11 de junio de 1933 él le ha dicho, eso me toca profundamente. Y que Dios por todos esos años ha necesitado, se ha usado de todos esos años para que este mensaje alcance a los confines del mundo. Y me alegro por eso, que con esa vocación Él ha remarcado, no yo, sino que el mensaje precederá la segunda venida de Cristo. Y ahora, todos están conectados en todos los países, en todas las lenguas. Todos oyen el último mensaje antes el retorno de Jesucristo. Y os pido, amadas hermanos y hermanos, tomad la palabra de introducción, volved a leerla, volved a leer las otras palabras y citas, y que cada palabra produzca en cada uno aquello para lo cual fue enviada, y que en ninguno vuelva vacío, sin efecto, sino que produzca aquello para lo cual el Señor lo ha prometido. Eso es, que su voluntad buena y agradable y perfecta en nosotros se haga y que se manifieste. Que nosotros, como hijos obedientes de Dios, experimentemos nuestra preparación para el día glorioso, y que todos los hermanos que sirven en todos pueblos y lenguas sean bendecidos y que repartan el alimento espiritual. Pues el hombre, también nosotros,
vivimos espiritualmente no solo de pan, sino que de cada palabra que sale de la boca de Dios y ha salido de la boca de Dios. Y también de cada palabra la cual hemos oído hoy. Gracias sea a Dios. Gracias sea a Dios por su palabra santa y valiosa, apreciada. Y también por habernos y hablarnos hoy. Y hoy su palabra es tan fresca y tan viva y tan veraz como en aquel momento en el cual Él la ha pronunciado. Y Él mira y observa como todo lo que Él ha anunciado y prometido y cómo se está cumpliendo en nosotros. Alabado y loado sea el Señor nuestro Dios en el nombre de Jesús, santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y otra vez, amén. Vergiss es nie, was